Un avión icónico, símbolo de la aviación de los años 70 y 80. Ruidoso, imponente, único, maniobrable como un jet de combate. Un avión que marcó un antes y un después. Hablaremos del Boeing 727. Para entender la historia de este maravilloso avión, es necesario que nos remontemos a la época de mayor revolución tecnológica de la industria, los maravillosos años 60. La aviación y el mundo estaban en plena transformación. El movimiento hippie, la guerra de Vietnam, la moda y los Beatles marcaban una época de crecimiento en el mundo, y donde la aviación se encontraba en pleno desarrollo. Los jets habían llegado para quedarse. El incremento de la seguridad y los vuelos cada vez más cortos auguraban un futuro prometedor para este tipo de avión. En el mercado, el legendario Boeing 707 ya surcaba los cielos del mundo, uniendo continentes y revolucionando la industria. El mundo se acercaba y cada vez más personas viajaban. Pero había un grave problema. No todas las ciudades podían recibir un avión de ese tamaño. Muchas pistas eran más cortas, aeropuertos regionales aún en desarrollo, y las aerolíneas necesitaban un avión que pudiera conectar esos lugares con la misma comodidad y modernidad del 707. Tres grandes aerolíneas regionales de Estados Unidos, American, United e Eastern, necesitaban un jet versátil que ofreciera seguridad, versatilidad para operar en pistas cortas o a gran altitud y gran rentabilidad. Así, la unión de estos requisitos de sus principales clientes llevaron a Boeing a crear un nuevo avión de menor tamaño, pero igual o más revolucionario que el Boeing 707. Es así como nace el Boeing 727. Desde sus primeros diseños, los ingenieros de Boeing tuvieron que resolver un reto: que el avión pudiera operar en pistas mucho más cortas, pero con el mismo rendimiento de cualquier jet moderno. La solución fue audaz. 3 motores montados en la parte trasera del fuselaje, 2 a los lados integrados al empenaje y 1 en el centro, alimentado por un ingenioso conducto en forma de S que recorría el interior del avión hasta la toma de aire superior. Este diseño no solo le daba un aspecto elegante y totalmente reconocible, sino que también permitía despegar con potencia incluso en aeropuertos muy complejos. Y por si fuera poco, al no contar con motores en sus alas, se le añadieron sofisticados sistemas hipersustentadores, extensos flaps y slats que podían desplegarse como una especie de abanico, lo que aumentaba la sustentación significativamente y hacía que, sumado a los potentes motores de Pratt & Whitney JT8D, el 727 pudiera entrar y salir de lugares donde otros jets jamás lo hubieran podido hacer. El 9 de febrero de 1963 hace su primer vuelo el Boeing 727 Series 100 desde Seattle, iniciando su proceso de certificación. Proceso que terminó el 1 de febrero de 1964 con el primer vuelo comercial de Eastern Airlines entre Miami y Filadelfia vía Washington, D.C., dando inicio a una historia que sorprendió al mundo. Y es que el 727 se concibió como un avión de nicho, es decir, para vuelos regionales. Sin embargo, su éxito fue prácticamente inmediato, recibiendo pedidos a lo largo y ancho del mundo. Aerolíneas como United, Pan Am, Delta y American lo convirtieron en la columna vertebral de sus flotas. Y con la introducción de la versión alargada, el Boeing 727-200, el mundo entero se enamoró del 727. Iberia, Lufthansa, Japan Airlines, Ansett Australia, Mexicana, en fin, el mundo se llenó de 727s y la lista de operadores continúa casi sin fin. Y es que el 727 no es solo un avión, es el modelo que acercó verdaderamente al mundo y cambió la forma en que viajamos. Su capacidad de operar con margen de rentabilidad alto en vuelos tanto de 45 minutos como de hasta 4 horas hizo que el precio de los boletos disminuyera y el avión dejara de ser un lujo reservado a las clases altas. El 727 acercó el mundo a la clase media.
Y es que este maravilloso avión podía aterrizar en ciudades más pequeñas, en pistas más cortas, y de pronto un pasajero en Quito, en Medellín, en Monterrey, en Córdoba o en Lima podían subir a un jet moderno con todo el glamour y la velocidad de la era del jet. Pero si los pasajeros lo amaban, los pilotos lo adoraban. Se decía del 727 que era un avión increíblemente noble, que respondía con suavidad a cada movimiento de los controles. Muchos pilotos lo describían como un avión rico de volar, un aparato que inspiraba confianza, pero que al mismo tiempo ofrecía un nivel de maniobrabilidad y potencia que pocos modelos han igualado. El ensordecedor ruido de sus 3 motores Pratt & Whitney JT8D a la hora del despegue, con un sonido grave, inconfundible que podías sentir hasta en el pecho, es algo que los entusiastas de la aviación aún recuerdan con nostalgia. En Hispanoamérica el 727 no fue solamente un avión, es que fue el avión. Avianca lo operó extensamente, convirtiéndolo en el pilar de su red durante más de 3 décadas. Aerolíneas Argentinas lo usó para conectar a Buenos Aires con el interior del país, y Mexicana lo convirtió en una imagen casi inseparable de sus vuelos durante los años dorados de la aviación mexicana, tanto así que llegó a ser el operador de 727 más grande fuera de los Estados Unidos. Varig en Brasil, la Deco, la venezolana Avenza y tantas otras compañías latinoamericanas lo hicieron parte inseparable de la vida de millones de pasajeros. Por supuesto, también hubo controversias. El 727, con sus 3 motores y sus complejas alas, exigía atención y sobre todo disciplina. Su velocidad y maniobrabilidad eran verdaderamente impresionantes para los pilotos. Esto tomando en cuenta que muchos venían de operar aviones de hélice de menor velocidad como los DC-7 y los DC-6, lo que hacía que el tiempo de reacción de los pilotos ante las acciones del avión muchas veces no fueran lo suficientemente rápidas, provocando graves accidentes aéreos durante los años 60 y principio de los 70. Estos accidentes ninguno fue atribuido al diseño del avión, sino a la capacitación de los pilotos en el modelo. El tiempo, sin embargo, no perdona. A medida que los años 90 avanzaban, los 3 motores del 727 comenzaron a volverse un problema. El mundo pedía eficiencia, menos ruido, menos consumo de combustible, y los bimotores modernos como el Boeing 737 de nueva generación o el Airbus A320 comenzaron a hacerlo quedar cada vez más obsoleto y más costoso. Boeing intentó realizar una versión nueva del Boeing 727, el Boeing 727-300, una versión con nuevos sistemas y solo 2 motores, pero no pasó de la mesa de diseño debido al creciente interés en su sucesor. Sí, y hablamos del maravilloso Boeing 757, del que por cierto ya hablamos en Relatos Aéreos y te dejaremos el link en la descripción. Así, en los aeropuertos de América Latina y del mundo, poco a poco el hermoso rugido de los 3 motores fue dando paso a un zumbido más silencioso. El 727 se fue retirando no de golpe, sino lentamente. En 2006, la aerolínea chilena de vuelos charter de corta vida Star Airlines operó el último vuelo de pasajeros en Latinoamérica. En enero de 2019, la aerolínea iraní Irana Seman Airlines retiró el último Boeing 727-200, dando fin a su historia de pasajeros. Tras más de 50 años de servicio, cientos de millones de kilómetros y cientos de millones de pasajeros, historias y nostalgias de un pasado que no volverá. Hoy en día quedan pocos 727 en servicio comercial, algunos sobreviven como cargueros y Latinoamérica es el paraíso de 727 para cualquier spotter y fanático de aviación. La célebre o infame aerolínea colombiana Aerosucre, la uruguaya Airclass, la panameña Uniworld y la venezolana Solar Cargo son los últimos operadores del modelo, otros como aeronaves ejecutivas y unos cuantos más en museos y aeropuertos olvidados. Pero para quienes tuvieron la fortuna de volarlo, ya sea como pasajeros o como pilotos, el recuerdo es imborrable. El Boeing 727 no fue solo un avión, fue un símbolo de modernidad y de confianza. Fue la promesa de que el futuro estaba al alcance de todos. Muchos soñaron con volar con un Boeing 727,
Los que tuvimos la fortuna de volar, en mi caso en mi infancia, difícilmente podremos olvidar ese rugido único, la sensación de potencia al despegue y esa sensación de estar en un avión que te llevaría a tu destino de forma segura y sobre todo rápido. El 727 cambió la aviación. No solo fue práctico, eficiente y exitoso, sino porque supo conquistar corazones. Y tal vez ese sea su mayor legado. Recordarnos que los aviones son mucho más que máquinas, son cápsulas del tiempo, son portadores de historias y protagonistas de nuestras vidas. Cuéntanos, ¿volaste en un 727 o te hubiera encantado volar en uno? ¿Alguna anécdota con el avión o algo que no hayamos contado? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.